noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Un saludo a los hermanos que están tras cámaras. Dios bendiga sus vidas. Hoy es un día especial. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos habla una vez más. Amén. Y cada vez que Dios nos habla es un reto, porque nos confrontamos con la vida que llevamos. Y bueno, es un análisis en cuestión de qué estoy haciendo para agradar a Dios, cómo estoy viviendo y si realmente reconozco al Señor como mi Dios, mi Señor cada día. Amén. Dice el tema de hoy: y sabrán que soy Jehová el Señor. Amén. Vamos a Ezequiel, ya que estamos meditando ahí. Capítulo 13, verso 9. Aleluya. Dice la palabra de Dios: estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Amén. Oremos al Señor. Bendito Rey, te damos gracias en esta noche maravillosa. Nos has permitido una vez más acercarnos a tu presencia y ser confrontados con la situación en la cual estamos viviendo. Señor, si estamos realmente reconociendo que tú vives en nuestra vida, si realmente te hemos reconocido como Señor, si realmente estamos viviendo conforme los estatutos y decretos que tú has mandado a nuestras vidas, enséñanos, ayúdanos, fortalécenos para estar en ellos y que cada día podamos ser gratos delante tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Y es que todo el tiempo el hombre ha pensado que a Dios se le puede engañar, o que de alguna manera Dios no ve algunas cosas, y realmente pues el que se engaña es el hombre, porque Dios todo lo ve. Así como Dios cumple sus promesas para bien, y digo, no que cuando nos castiga o cuando nos exhorta no nos ame, al contrario, qué bueno que nos habla, pero hay de aquel que se quiere corregir, hay de aquel que se quiere direccionar a sus caminos, porque es algo que Dios quiere y anhela todo el tiempo. Pero también cumplirá un juicio sobre el hombre, y lo hemos venido viendo durante este tiempo. ¿Cómo pudiese estar hablando así al pueblo si nosotros no conociéramos el contexto de esto, hermano? Diríamos, pues Dios, creo que ¿cómo le podríamos decir? ¿Es malo? No, ¿verdad? Pero algunos que no le conocen, él pensaría que es así. Pero realmente pues el hombre ha tenido esta consecuencia y lo tendrá durante todo el tiempo que él desee vivir en su pecado. Y sabrán que Él es Jehová, el Señor. ¿Qué sabrán de Él en cuestión de lo que Él dice? Y sabrán que soy Jehová, el Señor. Y bueno, yo me preguntaba, en donde Dios tiene que cumplir sus decretos y el pacto que había hecho en primera instancia con este pueblo, es en ese momento que Él está diciendo: y sabrán que soy Jehová. Pero también sabrían aquellos que aman a Dios de todo su corazón y de toda su alma. También le conocerían el lado que Dios había prometido, porque como vemos Deuteronomio 28, Deuteronomio 6, como Dios había dicho al pueblo, Deuteronomio 30, donde les está diciendo que si ellos cumplían los estatutos y decretos que Él mandaría, y si ellos lo cumplían, entonces Dios estaría con ellos.
pero también si ellos no lo cumplían, entonces ¿qué tenía que hacer Dios? ¿Hacerse que no veía nada? Cuando le dice al profeta, ¿y no ves lo que están haciendo aquellos en el templo y cómo tienen toda la idolatría? Y entonces está haciendo ver lo que ellos estaban realmente haciendo. Entonces Dios no está obrando injustamente de lo que Él había decretado. En Génesis capítulo 2, verso 17, hermanos, habíamos visto ya de tiempo cómo Dios instituye el primer mandamiento en cuestión de lo que Dios les había dicho que tenían que guardarse. Y les dice: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. A ver, vamos allá. No la vaya a estar regando. De repente, 2:17, sí. Es que de repente dije, no es el del... No, pero ese era el premio. El árbol de la vida, ¿no? Dice el verso 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Les estaba advirtiendo, ¿sí o no? Y ellos estaban conscientes de eso. Bueno, en este momento Adán y Eva, ¿no? Pero ¿qué se les hizo fácil? Y quisieron encubrirse, y quisieron encubrir su pecado, y quisieron esconderse de Dios. Y todo esto, ¿no?, que ya vemos en el capítulo 3, versos 7 al 11, donde ellos, vamos a ver aquí, dice: entonces fueron abiertos, en el 3:7, abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron adelantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto de Jehová Dios. ¿Se podrían haber escondido de él, hermanos? O sea, ellos pensaban que podían esconderse de Dios. E inclusive pudiésemos malinterpretar cuando vemos que dice que Dios pregunta dónde están, ¿no? Cuando les dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Pero realmente Dios no sabía, sino sencillamente Dios quiere confrontar al hombre para ver hasta dónde puede llegar. Pero de Dios no podían esconderse. Cuando a Caín y Abel, cuando son también llamados y llevan esta ofrenda, y Dios recibe sus ofrendas, pero ve a Caín y dice que no le agradó, y le confronta que está en la puerta el pecado, que no lo haga. ¿Y qué hace él una vez más? O sea, Dios sabía lo que iba a hacer y le está advirtiendo de las consecuencias, pero él no le interesó y llevó a cabo su obra. Pero también Dios le advirtió y estaba ahí. Quise empezar con esto porque desde un principio el hombre ha tratado de excusarse de todo. Y de alguna manera piensan, y siempre ha pensado que a Dios se le puede engañar. Pero a Dios no se le puede engañar. Él todo lo ve, Él todo lo sabe. ¿Qué es lo que entonces en Ezequiel nos está mostrando que ellos tienen que saber de Dios? Cuando Él dice: y sabrán que yo soy Jehová el Señor. En Ezequiel capítulo 2, vamos para allá, hermanos, verso 3, y dice que sus padres y ellos sabrían por qué Dios traería ese juicio a ellos. Y es que Dios los está confrontando con esa rebeldía que ellos tenían muy marcada. Ezequiel capítulo 2, verso 3, y dice: y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí. ¿Hasta cuándo? Hasta este momento.
y no han dejado de hacerlo. Y remarca que no solamente ellos, sino también los que vienen atrás, sus padres. También Dios quiere que sepan y que no se les olvide y que ellos recuerden que siempre hubo profetas que Dios mandó. Y eso es algo que Dios no va a dejar de lado, porque es necesario, porque el hombre siempre se excusa. Pero ellos fueron advertidos. Dice en el verso 5: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Era necesario que ellos supieran esto siempre. Que no haya excusa del juicio, que no haya excusa de la consecuencia que vendría a sus vidas. También Dios quiere que ellos sepan y conocerán a Dios en su enojo, y que Dios cumplirá en ellos su enojo, no solamente en las naciones extranjeras, sino también en ellos. Amén. Capítulo 5, verso 13: y se cumplirá mi furor. ¿Qué dice que se cumplirá? El furor de Dios. Y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción, y sabrán, ¿qué, hermanos? Que yo, Jehová, he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. Entonces, cuando esto venga a sus vidas, a Él anhela que ellos se den cuenta de lo que hicieron, y no tanto para que queden postrados y muertos, sino de que si hay oportunidad, ellos se arrepientan y se vuelvan al Dios Todopoderoso. Y una y otra vez lo hace de esta manera. También quiere que ellos sepan que Él los sustentó en un momento. ¿No lo hizo así? ¿No les dio de comer en el desierto? Pero ahora ellos van a saber más bien que Dios también les quita el pan. Capítulo 5, verso 16 y verso 17. Cuando arroje yo sobre las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre. ¿Quién lo va a hacer? Dios, ¿verdad? Sobre vosotros, y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré pues sobre vosotros, ¿qué? Hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencias y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. Y esto lo va a cumplir. Y lo hace Dios, hermanos. Quiere que sepan que lo que para ellos era su morada, su gozo, ahora será todo lo contrario. ¿Por qué? Capítulo 6, verso 6. Donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados, y acabarán vuestras imágenes del sol, serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas, y los muertos caerán en medio de vosotros. ¿Y qué dice? Y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cuándo sabrían ellos que Él es Jehová, que cumple sus promesas? Cuando venga este juicio y sea irrevocable, hermanos. Entonces ellos sabrían quién es Jehová, porque decían conocerle, pero no le temían, no vivían conforme su voluntad. El Dios que los había liberado, hermanos, ahora los entrega a sus enemigos.
Pero Él que los había liberado, ¿también puede hacer esto? Claro que sí. Capítulo 6, verso 9. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebrantaré a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas las abominaciones, y sabrán que yo soy Jehová, no en vano que les había de hacer este mal. ¿Qué dice Dios? Que no en vano traería este mal. Amén. A ver si escuchan con la batería. Parece que va a empezar a llover. Bendito sea el Señor. El único Dios, hermanos, que habían reconocido, ahora los pone en afrenta delante de sus dioses, porque ellos habían dicho que estos eran los verdaderos. Ellos iban tras ellos, ellos los adoraban, pero también adoraban a Jehová. Pero ahora conocerán quién es Jehová el Señor. Capítulo 6, verso 13. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en alrededor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. ¿Qué habían hecho? Toda esta idolatría Dios les está echando en cara para que se den cuenta y entonces reconozcan al Dios Todopoderoso, al único Señor en quien podemos confiar, y que ellos creían confiar, pero solamente para sus perversiones, solamente para su propia concupiscencia. Bendito sea el Señor. El Dios, hermanos, que perdonó, el Dios que tuvo misericordia, ahora es su enemigo y va a castigar inminentemente y no va a perdonar. Dice el verso 4 del capítulo 7: y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y sabréis que yo soy Jehová. Verso 9: y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y sabréis que yo Jehová soy. ¿Quién, hermanos? ¿Si castiga o no? Y sabréis que soy Jehová quien castiga. Amén, hermanos. Ese Dios, hermanos, que había puesto y quitado reyes, ahora los iba a afrentar, ahora los iba a avergonzar, porque se habían dicho su pueblo, habían hecho un pacto con Él, pero ahora ellos estaban pagando la consecuencia de todo esto. 7:27 dice la palabra: el rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Amén. Y sabrán que yo soy Jehová, dice el Señor.
Y hemos visto todo el juicio que Dios traería a este pueblo que Él había llamado, a este pueblo que Él deseaba que fuera suyo, así como también Él su Dios para ellos, ¿verdad? Y entonces también, fíjense bien, los que esperan en Él sabrán que Él es Jehová el Señor. Amén. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? En el capítulo 2 de Ezequiel, verso 8, cuando Dios le habla al profeta, esto es lo que anhelaría que todos hicieran. Mire lo que dice. Verso 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. No seas rebelde, como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Muy claro, ¿verdad, hermanos? Eso mismo Dios nos está hablando a nosotros también. Hijo de hombre, tú no seas rebelde. ¿Como quién? Como muchos pueden ser rebeldes. ¿Cómo? No estoy hablando solamente los del mundo, estoy hablando los mismos que parecen ser, pero no lo son. Cuando no obedecemos, cuando no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Y dice, come lo que te doy. Esta palabra que trae vida, ¿verdad, hermanos? Eso también nos está hablando a nosotros el Señor en esta noche. Capítulo 3, verso 3. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Cuántos se gozan con la palabra cuando Dios les habla? ¿Sí, hermanos? Pero ¿cuándo es amargo en nuestro estómago, hermanos? ¿Cuándo? Cuando tenemos que vivir esa palabra a veces. Cuando vemos cómo rechazan la palabra. Y es algo que va a pasar siempre. Pero esta palabra es algo que llena nuestra vida. Esta palabra es algo que nos fortalece cada día. Esta palabra nos ayuda a crecer y ser guiados conforme su espíritu. Sin duda, esta palabra, hermanos, nos da vida. ¿Es difícil? Todo el tiempo ha sido de esa manera. Pero Dios con nosotros, que es el que nos ayuda a caminar en medio de todas estas tribulaciones. Aleluya. Dice también al profeta, no te canses de hablar esta palabra. Capítulo 3, verso 10. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Amén. Que esta palabra no entre por aquí y salga por acá, sino que esta palabra realmente edifique nuestra vida y nos haga crecer en el Espíritu cada día. Amén. Verso 11. Y ve y entren los cautivos a los hijos de tu pueblo y háblales, diles, así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen, ¿o qué? O dejen de escuchar. ¿Qué tenemos que hacer también nosotros, hermanos? A veces es difícil. Yo les comentaba que a veces inclusive somos selectivos a quién les hablamos y a quién no. ¿Qué dice el Señor? Tú habla la palabra. No eres tú el que vas a convencer. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Es Dios que hace la obra. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hablar. Hablar y volver a hablar. Amén, hermanos. Verso 17, hermanos. ¿No estoy hablando muy fuerte? ¿Estamos bien? Del capítulo 3, verso 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues
tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, dice el Señor. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hablar. Habla, no vaya a ser que no sea ya tiempo. Y mientras es tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Hablar. Capítulo 9, hermanos. Verso 4. Fíjese qué gran gozo. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. ¿A quién se les pondría esta señal, hermanos? Hay dos características: los que claman y los que gimen, pero por ver las abominaciones que hacían los demás. Y es algo que tenemos que preguntarnos. Yo le decía a un hermano, cuando nosotros estamos en medio de una situación en donde existe de todo, ¿qué carácter, qué conducta, cómo tengo que conducirme yo como cristiano en medio de esa situación? Por ahí dicen que el que se ríe, ¿qué? Se lleva, ¿no? Y a veces en medio de una convivencia familiar, y si yo estoy de acuerdo con los chistes o con las cosas que están haciendo aún mis familiares y que a Dios le desagradan, ¿cómo tengo que conducirme yo? Mejor que me digan el amargado, ¿no, hermano? A que me digan, mira, es igual que nosotros. Es más, no debería de estar en medio de ellos, conviviendo de esa manera. No estoy diciendo de que no les hablemos la palabra, pero ¿cómo nos conducimos? ¿Cuál es nuestro carácter? ¿Usted cree que Dios no sabe quién sí verdaderamente guarda sus mandamientos? ¿Guarda sus preceptos? Dice el Señor, a estos hay que sellar. Estos fueron sellados para mí. ¿Nos hemos preguntado esto, hermanos? Si realmente somos de los que verdaderamente damos testimonio en medio de la perversidad. Capítulo 11, verso 13. Mire qué contraste. Cuando dice que salen los verdugos a traer muerte, hermanos, a los hombres que no estaban sellados, dice, y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, ¿qué pasó? Murió. Entonces me postré rostro en tierra, dice el profeta, y clamé con gran voz y dije, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Y entonces el profeta se da cuenta de que Dios libra y que Dios cumple su juicio también. Y así, en medio de tanta perversidad y de tanta injusticia, hermano, Dios nos está guardando. No estoy hablando de la vida en esta tierra, hermanos, Estoy hablando de la vida eterna con Dios.
Estoy hablando del pacto que Dios hizo con los que creen y de los que viven guardando sus mandamientos. Estoy hablando de lo que Dios quiere cumplir para los que le aman de todo su corazón. Amén. ¿Algún día moriría el profeta, hermanos? No iba a ser eterno en esta tierra, pero un día él partiría. Pero ¿sabe? Él iría a ese pueblo que Dios está formando. Y ahí es donde él anhela que también los que hemos sido sellados, también realmente cumplamos con este plan que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Nosotros, hermanos, también sabremos que Él es Jehová el Señor. ¿Cuándo, hermanos? Yo creo que no quisiéramos ver el juicio en nuestras vidas. Porque a pesar de que Dios nos ha prometido vida eterna, también podemos perdernos. Romanos capítulo 11 así lo dice. Pero entonces hay una promesa para los que hemos creído. Ya también hemos leído este texto, pero quiero volverlo a leer, segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Eso es lo que ha hecho Dios cuando nosotros hemos sido ahora parte de este pueblo. Efesios 1:13 también lo dice, hermanos. Dice la palabra: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué, hermanos? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Estos que viven conforme el Espíritu. Ahora Pablo le exhorta y le anima a Timoteo. Tú que vives en el Espíritu, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Conoce el Señor a los que son suyos? ¿Sí los conoce o no? ¿Podremos escondernos de Él? No, tampoco. Dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Está diciendo, ustedes ya no pueden vivir de esa manera. Ya no pueden reírse. No que no se puedan reír, hermanos. No me malinterpreten. No se pueden reír con los burlones, pues. Ya no tienen que bofarse de las cosas que hacen los que no conocen a Dios. No podemos vivir de esa manera siendo cristianos. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis 7, verso 3. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aún hay esperanza. Capítulo 9, verso 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Amén. El sello del Espíritu, hermanos, nos debe de identificar ante este mundo perverso. Y debemos demostrarnos verdaderamente como verdaderos hijos
que aman al Señor. Pregunto, ¿nosotros conocemos al Señor como aquel que nos amó y nos salvó, hermanos? Entonces, vivamos de esa manera. Aleluya. Bendito sea el Señor. Oremos a Dios entonces. Señor, te damos gracias. Te reconocemos con nuestro Señor y nuestro Salvador. Sin duda, Señor, cada día, Señor, tenemos que arrodillarnos delante de ti, postrarnos pidiendo perdón, pidiendo clemencia, Señor, ante situaciones en las cuales, Señor, a veces nos avergonzamos. Quisiéramos vivir, Señor, agradándote cada día. Y es una lucha cada día, pero tú nos ayudas a poder mostrar tu gloria cada momento. Enséñanos, Señor. Haznos crecer como tú quieres. Haznos vivir, Señor, en integridad delante de ti. Que tus preceptos nunca se aparten de nuestra boca. Que meditemos de día y de noche, Señor, en tu palabra. Porque si nos apartamos de ella, estamos perdidos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Te damos gracias, Señor, por tu infinita gracia. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.